Ante sus ojos se extendía la dura región del norte, el Gran Ducado de Lang. En el reino de la nieve y la niebla, gobierna el jefe de la gran familia Lang. El camino hasta aquí no fue fácil y ahora Jane está más cerca que nunca de su objetivo. La belleza pelirroja Jane Miller, la hija mayor del Duque del Sur, no cruza audazmente el umbral del salón de recepción. La emoción y el miedo se leen en sus ojos muy abiertos. Con la esperanza de sorprender al duque, la invitada le regala un pollo en la puerta y le dice algo incomprensible sobre las tradiciones de su región. El duque acepta con indiferencia el ridículo regalo y Jane comienza una historia interminable sobre su viaje al norte, en compañía de una gallina. La bella sureña confía en que si logra interesar a su interlocutor podrá acercarse a él o incluso tocarle la mano. El extraño ha estado charlando durante una hora y se desconoce el propósito de su visita, lo que comienza a alarmar a Earl. Inesperadamente, la niña le pide un autógrafo al duque, prometiendo convertirlo en una reliquia familiar del Ducado del Sur. El extraño comportamiento de la chica le suscita aún mayores dudas y, por razones de seguridad, ordena a los guardias que se lleven a la invitada. Jane está abrumada por la ansiedad y necesita, inesperadamente para los guardias, la frágil niña se liberó y corrió decididamente hacia el duque. Desde algún lugar profundo de los pliegues del vestido, apareció un estuche con un anillo en manos de la belleza pelirroja. Un paso más y ahora se arrodilla ante el duque y le ofrece casarse con ella. La reacción de Earl, o más bien la falta de ella, molestó a Jane. Parecía que ni siquiera estaba sorprendido por su propuesta. ¿Están todos sus intentos de evocar sentimientos en él realmente condenados al fracaso? Jane está molesta, pero no se va a rendir. Es hora de pensar en un plan de acción. El gran y poderoso duque Earl Lang. Earl heredó la capacidad de usar las emociones en la lucha con espadas. Usando su fuerza en campañas militares, perdió por completo la capacidad de experimentar sentimientos. Duke Lamb es el personaje principal de la novela que Emma está leyendo ahora. La atormenta la idea de cómo podría haber sido la vida si ella, como Earl, hubiera perdido la capacidad de sentir. Emma fue acosada a menudo. La pérdida de emociones le daría la oportunidad de evitar la decepción, el dolor por la humillación de sus seres queridos, y esta sería una excelente manera de salir del ciclo de sus problemas. Leer una novela sobre el duque de Lang hizo que la aburrida vida cotidiana de Emma fuera más alegre e interesante. Esperaba que al final del libro, el personaje principal pudiera devolver los sentimientos del duque y experimentara la verdadera felicidad humana. Pero la historia no tuvo un final feliz. La muerte del personaje principal en el final conmocionó al joven lector. 2 semanas después, Emma sufrió un terrible accidente e imaginad su sorpresa cuando, al despertar del incidente, se encontró en el cuerpo de uno de los personajes principales del libro, en el cuerpo de la villana Jane Miller. Parece que la transición a un nuevo cuerpo no ocurrió en el momento más oportuno, porque ahora mismo su padre está furioso porque intentó envenenar a su hermana pequeña. Las acusaciones de su padre son ciertas. Jane, impulsada por el odio y la envidia, realmente quería que Grace muriera. Grace es la hija menor del duque sureño Miller. La capacidad de mostrar el poder del florecimiento en la lucha con espadas pasó a los herederos mayores, pero esta vez recayó en la menor de las hijas. No queriendo aceptar su destino, quiso deshacerse de su hermana y mezcló una flor de hiedra venenosa en su té. No hay justificación para un acto tan monstruoso. El único consuelo fue que su increíble transición a su libro favorito ocurrió en esa parte de la historia donde Earl Lang todavía estaba vivo y ella podía intervenir en el curso de los acontecimientos. Jane estaba decidida a no más envenenamiento con flores venenosas. Debe mejorar la relación con su hermana. En un año Earl Lang morirá y se enviarán banderas de luto a todos los rincones del Ducado Norte. Por mucho que Jane lo intentara, no podía volver a sus relaciones familiares anteriores. El padre no confiaba en su hija mayor. En su opinión, Grace era la única persona en quien podía confiar. Jane decide tomar un acto desesperado, ir en contra de la voluntad de su padre y huir. La niña sabe que una vez que abandone las paredes de su hogar, ya no podrá regresar. Su padre nunca la perdonará por esto. La decisión está tomada. El camino elegido no es fácil, pero no queda otra salida. Mientras cierra la puerta detrás de ella, cree firmemente que está haciendo lo correcto. Si realmente quiere devolverle los sentimientos al duque, antes de que Grace lo conozca, debe darse prisa. 3 meses de viaje difícil y ahora Jane Miller se encuentra en las puertas del magnífico palacio de Earl Lang. Una doncella llamada Betty saludó cortésmente a la chica en la puerta. ¿La había enviado el propio duque? La amable doncella le dijo a la invitada que su pollo podría enviarse a una granja, a menos, por supuesto, que tuviera la intención de criar pollos. Jane se alegró de que la recibieran tan cordialmente y de que no le negaran una recepción oficial con el duque, porque eso era lo que más temía. En sus pensamientos ya había imaginado 1000 veces su encuentro.
2 casas de maestros de espada mantienen la defensa de este país. Los Medway son responsables de la región central. Los Lamb están librando una feroz batalla con los monstruos en el norte. Los Medway y los Lamb han estado en guerra durante muchos años, en nombre de la protección de sus tierras. Ambos clanes dominan perfectamente el arte de empuñar una espada. El estilo de esgrima de los Lamb es bastante duro, ha demostrado su eficacia en batallas defensivas. Quienes lo manejan evocan respeto y miedo no solo del enemigo, sino también de quienes los rodean. El liderazgo de la región central acabó en manos de personas que dominaban las técnicas de lucha de Lamb. Los Medway vieron esto no como un intento de proteger la tierra, sino como una forma de tomar el poder, y así comenzó un conflicto que ha existido durante muchas generaciones. Para Jane era un misterio por qué Earl le dio una habitación y desapareció. Le preguntó a la criada si el duque podía recibirla esta noche. Betty le dijo que por la mañana el duque se envenenó mientras rodeaba las fronteras del norte y aún no había regresado. Jane entendió que para devolver los sentimientos del duque, no basta con admirarlo en secreto, al menos es necesario conocerlo, todo lo que hay que hacer es esperar. La niña comparte sus experiencias con la criada y le dice que admira al duque, su belleza interior y exterior y sueña con pintar su retrato. La doncella se sorprende por el comportamiento del huésped. Nunca nadie había hablado con tanto entusiasmo de su amo como esta chica del sur. No hay muchas personas en este mundo que puedan inspirar, y para mí él se convirtió en esa persona, continúa compartiendo Jane. Emma tuvo una infancia difícil. Cuando otros celebraban cumpleaños con sus familias, ella los pasaba sola. Solo los pensamientos sobre la vida del gran duque la ayudaron a recuperarse, por lo que le deseó felicidad. La curiosidad de Jane sobre la vida del duque no tenía límites. Estudió su agenda y buscó un momento conveniente para reunirse. Richard Carter, capitán de los caballeros de Lamb. Earl llamó al capitán para hablar sobre el extraño. Todavía era un misterio para él por qué una dama tan joven había visitado su región y que la impulsó a venir. Richard hizo averiguaciones y le informó al duque que el nombre de la niña era Jane Miller, y su familia no quería saber nada más sobre ella. ¿Y cuál es la razón?, aclaró el duque. Parece que Jane perdió en la lucha por el poder, su hermana menor se convirtió en la comandante de los caballeros imperiales, respondió Richard. Earl no pidió detalles, pero el capitán consideró necesario advertir que la niña usaba venenos, intentó envenenar a su hermana y, en su opinión, podría representar una amenaza para su señoría. El duque se sintió indignado y ofendido por las palabras de Richard acerca de cómo una joven noble del sur podría hacerle daño. A Eyebrow no le importaba Jane Miller, solo le importaba el destacamento militar que desapareció sin dejar rastro en las montañas hace una semana. El destacamento desaparecido estaba dirigido por William. Él no era de los que desaparecen sin motivo alguno. El duque decidió liderar personalmente la operación de búsqueda. Abandonar el suyo no estaba en las reglas de la casa Lamb. Richard tenía confianza en las habilidades de Earl. El duque tenía habilidades básicas con la espada realmente sobresalientes, pero ya no tenía la emoción para respaldar el poder de la espada en la batalla. El capitán también estaba preocupado por la cantidad anormalmente grande de monstruos, que eran difíciles de luchar solo incluso para el propio duque. Los sonidos de pasos acercándose recorrieron la habitación. Richard se puso alerta, puso su mano sobre su espada y se preparó para desenvainar la hoja en cualquier momento. La repentina aparición de Jane causó conmoción. Me pregunto cómo supiste dónde estaba la oficina, no recuerdo haberlo mencionado. Jane explicó cortésmente que los guardias que estaban frente a la puerta la ayudaron, que ella no era una dama tímida y rápidamente se hizo amiga de ellos. ¿Qué te trae por aquí a una hora tan tardía?, preguntó el duque. Jane escuchó las últimas frases de la conversación del duque con el capitán sobre la operación de búsqueda y se dio cuenta de que, a pesar de la pérdida de emociones, él iba a una campaña y esto podría llevarle a la muerte. La chica hizo como que no sabía nada y empezó a hablar de algo completamente diferente. Primero, no respondiste a mi propuesta, y segundo, no te he visto en todo el día. Este fue el motivo de mi visita. Me paré y no toqué a nadie cuando me sorprendiste con tu belleza. ¿Debes responder por esto? La niña comenzó a pensar sobre la marcha. Tanto el duque como el capitán quedaron estupefactos ante la inesperada confesión de Jane. La niña aprovechó el momento y expresó su petición. ¿Puedo dibujar tu retrato? Earl preguntó inmediatamente si ese era el fin de sus deseos. ¿Puedo pedir algo más?, preguntó Jane alegremente. Observando esta extraña conversación, en sus pensamientos, después de la primera frase, echó a Jane por la puerta. Pero en voz alta solo se permitió notar que el duque tenía un gusto muy extraño para las mujeres. Richard intentó volver a la conversación sobre la búsqueda de William. El duque seguía firme en su decisión de liderar la campaña. Una imagen correspondiente a la trama de la novela surgió claramente ante los ojos de Jane. Esta podría ser su última expedición, pero aún tenía tiempo de arreglarlo todo.
Tanto Jane como Becher intentaron disuadir a Earl de la operación de búsqueda, cada uno con sus propios argumentos. Jane decidió ceñirse a sus tácticas y continuó hablando de la boda, como si ya todo estuviera decidido. Molestaba al duque con conversaciones sobre la elección de un vestido de novia. El duque se mantuvo firme con respecto a la expedición y todavía no había ningún indicio de emoción en su comportamiento al hablar de la boda. Continuó cabreando a Earl de todas las formas disponibles. Lo principal era lograr emociones, el camino sería al menos la irritación. Una vez más cambió el tema de conversación a la velocidad del rayo y planteó la pregunta de cómo debería llamar al duque después de la boda. Es importante, aclaró el duque. Jane respondió que los apodos lindos aumentan el afecto entre los amantes. Earl dudaba que los apodos afectaran el afecto, pero prometió volver a esta conversación en unos días. La conversación terminó. Él no la despidió con un abrazo, sino que le ordenó que se quedara en el castillo hasta que él regresara. El capitán Carter demostró con toda su apariencia que consideraba al invitado sospechoso y extraño, pero Jane sabía que era una buena persona y un amigo leal y no se ofendió. En la novela original, cuando Lamb murió durante la expedición, Becher era el único que buscaba su cuerpo entre los montones de permafrost. La última vez que Becher intentó disuadir al duque de ir, no tiene sentido arriesgarse si no puedes usar la espada en todo su potencial. ¿Y quién te dijo que no soy capaz?, objetó Earl. No tienes que preocuparte por eso. ¿Realmente sentiste algo? ¿Cómo puedo ayudarte a mantener estas emociones?, charló Becher con entusiasmo. Earl continuó mientras caminaba compartiendo sus pensamientos con el capitán. Creía que la hija de los Miller se había vuelto loca. Ninguno de los miembros de la familia real se comportaba así en su presencia. Probablemente era difícil para los sureños adaptarse a las duras condiciones del norte. Quizás la propuesta de matrimonio de Jane Miller le provocó irritación, sugirió Becher. Earl no sabía cómo responder a la pregunta de este capitán. Quizás su suposición era correcta. Los días comenzaron con la anticipación del duque. Jane pasaba su tiempo libre con la doncella. Ella y Betty estaban eligiendo un marco para el futuro retrato de Earl Lang. Jane Miller estaba obsesionada con la idea de dejar la huella digital del duque en el lienzo. La criada notó con razón que una huella digital parecería solo un pequeño punto en un cuadro enorme. Entonces Jane decidió llenar toda la superficie del lienzo con las impresiones del duque, y mientras él participaba en la pintura, ella tendría la oportunidad de comunicarse con él a solas. Para hacer realidad la idea del cuadro, todo estaba listo, excepto el lienzo y las pinturas. Jane le pidió a la criada que preparara un conjunto de ropa para el duque, en caso de que se ensuciara con las pinturas. El sonido de una bocina rompió el silencio. El corazón de la niña casi se sale del pecho. Horn no defraudó las expectativas. El destacamento del duque se acercaba a la puerta norte del castillo. La doncella aún no había terminado su frase de que su señoría estaba en el umbral de la casa, y Jane ya se había apresurado a recibirlo. Toda la corte real salió a recibir al grupo de búsqueda. Jane tuvo que abrirse paso entre la multitud para siquiera encontrarse con la mirada de Earl por un segundo. Ella ve su silueta cansada entre la multitud. Sus ojos son fríos como el viento del norte, pero lo más importante es que está vivo y coleando. Un desconocido caballero de ojos verdes entre los recién llegados se acercó a Jane. Este debe ser William. William era un personaje completamente desconocido, porque nadie lo encontró en la novela original. El hombre rescatado hablaba sin cesar de su expedición, de cómo luchó heroicamente contra los monstruos y estuvo a... El duque interrumpió al narrador, advirtiendo a la niña que las historias de William podrían durar para siempre. Finalmente sus miradas se encontraron y el duque se volvió hacia Jane. Te dije que volveré pronto, dijo. Luego examinó su armadura y agregó, los restos de monstruos derrotados no son un espectáculo para los ojos de las jóvenes. Podemos hablar cuando me cambie. La reacción de Jane a su historia fue inmediata. Te cambiaré el traje sucio por uno limpio, dijo y le entregó un conjunto de ropa nueva. Earl cayó en un estupor. No recuerdo que te pediría por esto. Esperé tu llegada todos los días y tuve tiempo suficiente para prepararme bien. ¿Y por qué necesitas mi vieja y sucia armadura? Quiero quedármelos. Porque no podemos vernos todos los días y la armadura me recordará a ti, dijo sinceramente la niña. Pero siento algo cuando la miro a los ojos. Continuaremos nuestra conversación en la oficina, dijo brevemente, se dio la vuelta y se fue. Parece que estoy en el camino correcto, pensó Jane felizmente. Lady Miller ha estado esperando al duque en la oficina durante 5 minutos. Supone que Earl le permitirá dibujar su retrato, eso sería maravilloso. Finalmente entra a la oficina, impecablemente guapo como siempre, sosteniendo un papel en sus manos. ¿Aún así decidiste darme un autógrafo?, preguntó antes de que el duque pudiera abrir la boca. Veo que no cambias. Es el norte el que me influye tanto, se justificó la niña e inmediatamente se ofreció a ir al retrato. El retrato esperará. Primero tenemos que resolver el tema del autógrafo.
te lo daré, pero solo a cambio del tuyo, dijo y le entregó la hoja que traía consigo. El retrato y la vieja armadura eran más importantes, pero un autógrafo también es una pequeña victoria. Toma un papel para poner su firma, resulta que no es solo una hoja, es un documento, pero desconoce el idioma en el que está escrito. Se trata de una especie de acuerdo. Este es nuestro contrato matrimonial y esta es la respuesta a tu propuesta, respondió. No puede creer lo que oye. Su mano temblorosa firma el documento. Todos los pensamientos de Jane parecieron salir volando de su cabeza. Pellízcame, creo que estoy soñando, dijo y le tendió la mano al duque para tocarlo. Earl detuvo su movimiento. No hagas eso, pero pronto seré tu esposa, llevaré tu apellido, caminaremos de la mano por el resto de nuestras vidas, en tristeza y alegría, día y noche, incluso en nuestros sueños. Es poco probable que esto suceda en un sueño, espetó el duque. Realmente cree que puedo hacerle daño y por tanto evitarme. Earl se veía muy serio. Escucha, dijo, tu comportamiento me pone nervioso, esto es una emoción y simplemente la necesito, así que sigue siendo tú mismo. Si necesitas algo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para devolver los sentimientos. Jane se ofendió al escuchar esto. Amaba sinceramente a Earl y, por supuesto, esperaba reciprocidad, pero no lo demostró y dijo en voz baja, intentaré ponerte de los nervios con todas mis fuerzas. Entonces no deberías esperar una relación cercana de mi parte, esto es solo una formalidad, dijo el duque y firmó el contrato matrimonial. Estaré encantada de verte no más de una vez por semana, mintió la chica. Tenía miedo de que no me entendieras. Entiendo que ustedes dan este paso en aras de un futuro brillante para la región del norte. La conversación ha llegado a su fin, pero Jane no tiene prisa por irse. No en vano trajo una camisa. Te cambio el bolígrafo por una camisa nueva, dice la niña, pone un bulto sobre la mesa. Toma la pluma del duque y sale de la oficina. Earl está perplejo. Ella nuevamente ha logrado irritarlo. Jane Miller irrumpe en el patio del castillo con un alegre torbellino e informa a todos los presentes que el duque ha aceptado su propuesta de matrimonio. Los guardias reales, guardias y sirvientes están absolutamente encantados con la noticia y felicitan sinceramente a Jane. El viejo mayordomo incluso lloró, ya no esperaba que el duque encontrara pareja. Da las felicitaciones, incluso si su matrimonio no es real, pero estas personas están tan sinceramente felices por su amo que no necesitan conocer los detalles. El alegre alboroto se ve interrumpido por la aparición de Richard. Basta de charla, comencemos a entrenar con la espada, ordenó secamente. Las risas se calmaron y todos rápidamente se dirigieron a sus lugares. Richard se volvió hacia Lady Miller para pedirle que abandonara el patio y no distrajera a los guardias del proceso de entrenamiento. Jane le dijo al capitán que prefería quedarse a ver cómo miraba el duque con una espada y le sugirió que no le hiciera caso. El duque no necesita entrenamiento, está en excelente forma, espetó el capitán. Su discusión sin sentido terminó con la aparición del duque. ¿Por qué estás en el campo de entrenamiento y de dónde sacaste mi capa de piel? Earl se volvió hacia Jane. No podía acostumbrarme al frío del norte, así que decidí cambiar mi nueva pluma estilográfica por esta capa. Esta vez el duque no se sorprendió en absoluto. Todo será más complicado de lo que esperaba, pensó Jane. En el libro original, el duque se enamoró de su hermana casi a primera vista, y parece que ella tendrá que buscar durante mucho tiempo para encontrar el camino hacia su corazón. Entonces viniste aquí con mi capa para ver cómo empuño una espada, respondió ella. El duque se quitó la capa, la puso junto a Jane y salió al centro del patio. Earl eligió al capitán Carter como compañero, le dijo a Richard que tomara una espada real, y para él eligió una de entrenamiento hecha de madera. Al principio Jane no entendía por qué hacía esto, pero tan pronto como comenzó la batalla, todo encajó inmediatamente. El primer golpe de la espada del duque fue hecho con tanta fuerza y tan hábilmente que Jane no podía quitarle los ojos de encima. Su habilidad asombraba con cada golpe. Este duelo podía ser observado para siempre. Pierde sus emociones cuando usa una espada, lo que significa que mientras defiende su patria y su pueblo, se priva deliberadamente de la oportunidad de sentir que solo las personas de voluntad fuerte son capaces de hacerlo. A Jane se le ocurrió que sería bueno conocer la historia de la familia Lamb. Le parecía extraño, porque no había nadie cercano a ella. De repente la niña entendió todo, se puso pálida y sus ojos se llenaron de lágrimas. Realmente es el último de la familia Lamb y no hay nadie que lo reemplace. ¿Por eso está tratando de devolver sus emociones a cualquier costo? El miedo no abandonó a Jane. Según la trama de la novela, pronto el Ducado del Norte se llenará de una cantidad sin precedentes de monstruos, y el duque no podrá resistirlos, porque no le quedan emociones para soportar el poder de la espada. No es momento de debilitarse, se animó la chica, debe haber alguna salida. Se dio cuenta de cómo podía haberlo olvidado,
porque en el libro original, su heroína tenía el poder de curar. Cuando Jen fue ejecutada por intento de envenenamiento en la novela, el lugar de su muerte estaba cubierto de flores que tenían poderes curativos. Jen nunca entendió cómo estaban conectadas las flores y la capacidad de curar, pero sabía con certeza que era necesario encontrar pistas en la novela. Tal vez su heroína no estaba recogiendo flores para hacer daño a nadie, sino más bien para ayudar, especuló Jen. La batalla del duque llegó a su fin. Earl se acercó para recoger la capa y notó que los ojos de la niña estaban húmedos de lágrimas y su mirada flotaba en algún lugar lejano. El norte es un lugar peligroso, dijo Lamb, no será fácil para ti, incluso si una batalla de entrenamiento, respondió y agregó, tengo una idea sobre cómo corresponder a tus sentimientos, estoy lista para escuchar. No tengo otra opción, entonces tráeme un ramo cada vez que necesites coger una espada, y necesito el primer ramo hoy. El duque se interesó en la nueva idea de Lady Miller e inmediatamente envió al capitán Carter en busca de flores. Richard estaba indignado por esta orden, porque no era fácil conseguir flores en las latitudes del norte, pero no contradijo al duque. Solo se atrevió a preguntar si el duque estaba seguro de que Jen realmente estaba ayudando a devolver los sentimientos. Me arrinconé muchas veces para sentir al menos algo, pero nada funcionó, pero ella tuvo éxito, sus acciones desafían la lógica y es molesto. Y cada irritación es mi oportunidad de usar la espada en la batalla, respondió el duque. Earl sabía que una vez que se acostumbrara a las payasadas de Lady Miller, su irritación desaparecería y realmente esperaba que la idea de la flor funcionara. Jen esperaba con ansias las flores, porque sin ellas no había forma de probar su teoría sobre el poder de curación. Cada 5 minutos le preguntaba a la criada si le habían traído flores. Betty se cansó de responder y dijo directamente que las flores son raras en las regiones del norte y que la señora debería haber pedido algo más como regalo. El poder de la familia Miller se expresa en la floreciente energía de la espada, y esa habilidad se transmite solo a una persona por generación, y en esta generación, Grace floreció con lantana venenosa. Para Jen seguía siendo un misterio porque, en la novela original, el lugar de su muerte estaba cubierto de flores mágicas y cómo podían florecer hasta 2 personas en una generación de la familia. Los pensamientos de la niña fueron perturbados por el sonido de pasos. Saltó de su silla y corrió hacia la puerta. La puerta de la habitación se abrió y hubo un olor a escarcha. Después del frío salvaje, Pauline entró en la habitación, en su mano sostenía una ramita de camelia. Era una rama muy pequeña, literalmente del tamaño de la palma del duque. Sus capullos estaban caídos y sus flores se habían marchitado por el frío. Finalmente encontraste flores, exclamó alegremente. Estas flores fueron recogidas en el invernadero del barón del Ducado Oriental, casi se congelaron en el camino. El duque se justificó y prometió que la próxima vez encargaría flores del sur. No importaba lo hermoso que fuera este ramo, la camelia era hermosa y en sus planes esta flor debía convertirse en una fuente de fortaleza. El duque todavía no entendía lo que su esposa estaba tramando. En cualquier caso, el problema con las flores se resolvió y se apresuró a irse. Jen lo detuvo en el umbral y le pidió permiso para ordenar el jardín. Earl le recordó que ahora ella era la jefa de esta casa y podía hacer lo que quisiera. El duque se fue y Jen se quedó sola con la camelia y sus pensamientos sobre el futuro jardín. Colocó con cuidado la ramita sobre la mesa y le pidió a la criada que trajera un jarrón. Tan pronto como se colocó la rama de camelia en el jarrón, las hojas de la flor cobraron vida, los capullos se levantaron y comenzaron a florecer. La criada no podía creer lo que veía. Esto era un verdadero milagro, que estaban a punto de enfrentarse a una muerte segura, cobraron vida ante los ojos de las niñas. Realmente la magia afectó tanto a los pétalos, porque hace poco querían caer y ahora han vuelto a encontrar una segunda vida como ella. Las flores no solo levantaron sus capullos, sino que brillaron con los tintes más brillantes, cada pétalo irradiaba un cálido resplandor. Así que esta es mi fuerza, puedo evitar que las flores se marchiten. Jen estaba encantada. Desgraciadamente, el efecto de reactivación duró muy poco, solo duró unos minutos. Quizás la capacidad de revivir flores sea su poder, pero la niña, lamentablemente, aún no tiene experiencia en usarlo. ¿Qué pasa si intentamos usar la fuerza sobre una persona? Pensó Jen y le pidió a Betty que le tomara la mano. La criada no sintió nada inusual al tocarla, pero notó que la dueña tenía las manos cálidas y la piel aterciopelada. Entonces quedó claro que los poderes de Jen solo afectan a las flores. Para aprender a controlar sus poderes, decidió entrenar diariamente sobre camelias, pero para ello tuvo que plantar la rama en el jardín, porque sus fuerzas aún no eran suficientes para mantener la flor en un jarrón. Durante mucho tiempo nadie cuidó el jardín del Palacio Lamb, y casi nadie había oído hablar de jardineros en esta zona. El suelo en el norte estaba tan helado que la floración natural se hacía
Jen no se echó atrás en su decisión de plantar flores. La mañana de Jen comenzó con la visita del capitán Carter. Richard vino a transmitir a Lady Mellor la invitación del duque a participar en una reunión para discutir las próximas campañas. Jen estaba interesada en la invitación, pero no estaba segura de poder asistir a la reunión si su matrimonio con el duque aún no se había registrado oficialmente. El capitán aseguró a la niña que este trámite no afectaba su participación en la reunión de hoy. Las palabras del capitán tranquilizaron a Jen y, como anfitriona, dio la orden de decorar la sala de reuniones con las flores que le regaló el duque. Carter prometió llevar el jarrón al salón, pero con toda su apariencia demostró que no estaba entusiasmado con esta idea. Tan pronto como el capitán se fue, la criada comenzó a preparar a la anfitriona para la próxima reunión, porque esta era su primera aparición como duquesa. Jen le preguntó a la criada qué se discutía exactamente en estas reuniones. Betty dijo que cada mes los jefes de familia de las regiones del norte se reúnen en el Castillo Land y discuten sobre la seguridad del país. La criada advirtió que Lady Mellor debería dejar una buena impresión en los participantes de la reunión, especialmente en el dueño de la Torre Mágica, quien también estuvo presente en las discusiones. Esta fue la primera vez que Jen escuchó sobre la Torre Mágica y su dueño. Resulta que los magos ayudaron a los Lam en sus campañas. Lady Mellor se preparó para la reunión antes de lo previsto y se dirigió directamente a la oficina del duque. Faltaban un par de horas para que llegaran los invitados y planeaba pasarlas con Earl. El duque estaba terminando sus asuntos con los documentos, y Jen estaba sentada a su lado y no le quitaba los ojos de encima. Observaba atentamente sus acciones. De vez en cuando intercambiaban un par de frases insignificantes. Esto continuó hasta que el mayordomo anunció que esperaban a su señoría y a su acompañante en la sala de reuniones. Earl se levantó de la mesa y le indicó a su esposa que se uniera a él, extendiéndole la mano. Puso su mano en la del duque y sintió su calidez. Jen se quedó paralizada durante un par de minutos y Earl dijo burlonamente que si ella iba a permanecer como un pilar, él iría solo a la reunión. La muchacha estaba feliz y quería caminar así con el duque de la mano el mayor tiempo posible, así que lo invitó a caminar por el palacio. La reunión era ahora su primera prioridad. De camino a la sala de reuniones, el mayordomo informó al duque que los invitados habían llegado al palacio. Volviéndose hacia la señorita Mellor, le dijo que le habían entregado las herramientas de jardinería. Earl se sorprendió al escuchar esto. Jane tuvo que explicar que había comprado una nueva herramienta de jardinería. A la entrada del salón se encontraban los caballeros de la corte Lamb, saludaron a su señoría y a su esposa y, para sorpresa del duque, no se volvieron hacia él, sino hacia su compañero. Resulta que Jane les pidió que arreglaran la cerca del jardín. Los guardias trabajaron en la cerca entre sesiones de entrenamiento y ahora, Lady Mellor les agradeció sinceramente su ayuda y continuó su camino, del brazo del duque. Jane vio que Earl estaba un poco confundido y dijo que se había hecho amiga de los guardias en su primer día en el castillo y que cuando necesitaba ayuda en el jardín, recurría a ellos. Earl comentó en broma que tenía más trabajo que hacer que el propio duque. Jane estaba a punto de decir que su trabajo no era nada comparado con perseguir monstruos, pero no tenía tiempo. William se acercó a ellos y muy entusiasmado comenzó a decirle que había hecho patrones tallados en la nueva cerca del jardín, que se esforzó mucho para que la cerca del jardín fuera tan hermosa como su dueño. Earl no podía entender cómo los caballeros de la corte de Lamb, sus valientes guerreros, defensores del norte, bailaban al son de la belleza del sur. Estaba enojado. Parece que el plan de la belleza pelirroja está funcionando a las mil maravillas. Jen fue presentada a la reunión como la futura duquesa. La maestra de la Torre Mágica, Iris, señaló burlonamente que la duquesa del norte no aguantaría ni un día en la nieve. A pesar del comentario cáustico, el maestro no le infundió miedo. Necesitaba amistad con este mago. Ella ya sabía que Iris no es solo la guardiana de la torre, sino que ayuda a buscar y destruir a los monstruos más peligrosos y proporciona piedras mágicas a las expediciones del duque. Iris criticaba constantemente a Jane, llamándola débil y ridiculizando su idea con el jardín. Earl incluso tuvo que intervenir porque su matrimonio con Jane es su elección, que incluso el guardián de la torre mágica debe respetar. Tu jardín huele a magia, señaló el mago. El duque consideró esta observación como una completa tontería y volvieron al tema principal de la reunión. Presente en la mesa estaba el barón Wilfred Forrest de la región noroeste, y también el barón de las tierras del noreste. El barón Wood notó que la sala de reuniones estaba decorada con una rama de camafeo que crecía en su invernadero y aclaró si realmente se trataba de esa flor. Jen confirmó que se trataba del mismo cameo y dijo que colocó el jarrón aquí como señal de respeto hacia los invitados. Habiendo entablado conversación, Wood decidió preguntar si Jen era la hija mayor de los Mellor de las tierras del sur. Jen respondió con un gesto afirmativo. No parecían conocer los detalles.
La discusión en la mesa se volvió animada. La familia Miller era considerada muy respetada en estos lares. Los presentes se alegraron por el matrimonio del duque, porque si se casaban, las fuerzas del norte recibirían apoyo del sur. Jane tuvo que admitir que no se convertiría en heredera. Nadie podía creer lo que decía la niña. Nunca habían oído que la hija mayor no fuera la heredera de la familia. Sería mejor no mencionar el antiguo apellido, pensó Jane, el nombre sería suficiente. Nuestro matrimonio con Jane no se convertirá en una unión de familias y no debemos esperar ayuda del sur, dijo el duque con severidad, esperando que la conversación volviera al curso anterior. ¿Por qué entonces este matrimonio? Good estaba indignado, que había estado en silencio todo este tiempo, decidió apoyar al varón. El noreste y el noroeste del reino están llenos de diferentes monstruos, dijo, nos vendría bien Parece que mientras el duque descansaba, la cantidad de monstruos había aumentado significativamente, señaló Iris. El aumento en el número de monstruos preocupó a todos los presentes en la reunión, y Forrest sugirió invitar a un representante del Distrito Central a la reunión. Wood señaló que la región central todavía está orgullosa y lo más probable es que no acepte. Jen siguió de cerca la conversación y concluyó que todo era más serio de lo que pensaba. Forrest sugirió que Land estableciera una asociación con Midlands. Jane entendió que si el duque iba a las tierras centrales, entonces las posibilidades de encontrar a Grace allí aumentarían significativamente y estaba muy preocupada por esto. Incluso si las regiones centrales apoyan al norte, sus guerreros no estarán tan preparados para las batallas en el norte como los nuestros. Había algo de verdad en las palabras de Jane e Iris y otros estuvieron de acuerdo con ella, pero el duque aún prometió pensar en la cuestión de establecer relaciones con el centro. En la novela original, Earl experimentó emociones cuando vio a Grace, se enamoró de ella a primera vista, pero Grace eligió a otra persona y luego el duque perdió los restos de sus sentimientos. Si el duque decide visitar el reino central, entonces necesita reconsiderar sus sentimientos antes de este viaje para poder tomar decisiones informadas. El duque decidió hacer lo que llevaba tanto tiempo postergando. Jane recibió esta noticia con horror en sus ojos. Incluso Iris consideró tal acto imprudente, porque el duque quería destruir en un solo viaje los monstruos que se habían estado acumulando en la tierra durante todo un año. Esto requeriría mucho tiempo y esfuerzo. Este argumento no detuvo al duque. No hay nada de qué preocuparse si tiene que reprogramar la celebración de la boda. Creo que tu futura esposa no lo cree así, objetó Iris. Jane estaba realmente molesta, pero estaba más preocupada no por la boda, sino por el estado de Earl, parecía cansado. Iris también vio al duque tan agotado y exhausto por primera vez. Cuando termine esta expedición, yo cuidaré del norte, y tú irás al reino central, descansarás y al mismo tiempo mejorarás las relaciones con tus vecinos, sugirió el mago. Resulta que no solo eres un mago poderoso, sino también una persona maravillosa con un gran corazón. Jane le dijo al mago que llevara la conversación en la dirección que necesitaba. Pero el duque no siempre aprecia mi amabilidad, respondió Iris. Realmente aprecio todo lo que haces por el duque, continuó Jane, y me gustaría saber por cuánto tiempo estás dispuesto a reemplazar al duque en su puesto. Iris lo pensó y dijo que una semana de vacaciones sería suficiente. Jane ya tenía un nuevo plan en cabeza, pero una semana no fue suficiente para implementarlo, necesitaba más tiempo. ¿Sentiste magia en nuestro jardín? Creo que necesitas más tiempo para descubrir de dónde viene, dijo Jane insinuantemente. Iris estaba realmente interesada en la historia del jardín y aceptó quedarse 2 semanas. Jane sintió que se estaba estableciendo comunicación entre ella y el mago, decidió arriesgarse y pidió 3 semanas. Inesperadamente para todos los presentes, Iris cedió ante la belleza pelirroja y acordó reemplazar al duque no por 3, sino por 4 semanas enteras. Jane agradeció al mago desde el fondo de su corazón. En este punto la reunión terminó. Goldline nuevamente se quedó sin saber cómo Jane pudo persuadir al caprichoso mago. El castillo de Langa se encuentra justo al pie de los picos del norte, rodeado por todos lados por un antiguo jardín abandonado. Ahora el jardín está rodeado por una nueva valla tallada. Jane está encantada con la nueva valla, pero la niña tiene dudas sobre su resistencia, porque los vientos del norte son fuertes. Betty tranquilizó a Jane, señalando que como la cerca fue hecha por los guardias reales, no había necesidad de dudar de su fuerza. Los guardias reales estaban terminando de trabajar en la valla y se acercaron para preguntarle a Lady Miller si le gustaba el resultado. Jane estaba muy conmovida. Todo resultó incluso mejor de lo que imaginaba. Los caballeros respondieron a la futura duquesa que les resultaba agradable y no difícil ayudarla y estaban a punto de partir. Jane notó una espada de madera en la caja de herramientas y detuvo a los guardias. Era la misma espada de madera del duque con la que luchó tan magistralmente en el campo de entrenamiento. Esta es la misma espada, confirmó uno de los guardias.
Creo que me lo quedaré, dijo Jane, para sorpresa de todos los presentes. La niña sostuvo la espada con fuerza y estaba muy contenta de que su colección personal de cosas del duque se repondría con otro artículo. Necesito encargar urgentemente un armario donde guardaré estos artículos que tanto quiero, le dijo a la criada. Jane continuó su paseo por el jardín y finalmente llegó al lugar donde planeaba plantar una camelia, muy cerca. William estaba haciendo un hermoso patrón en la cerca. ¿Vas a plantar flores aquí?, preguntó William. Sí, así que quiero quedarme con el primer regalo del duque, le respondió Jane. También tengo un regalo del duque, es una espada, y la valoro mucho, dijo el joven con comprensión. Te envidio sinceramente, dijo la niña con tristeza. Conoces al duque mejor que yo. Las dudas sobre el matrimonio con Jane no abandonaron a Earl y decidió consultar con el guardián de la torre mágica. Tiene un carácter maravilloso, su apariencia habla por sí sola. A primera vista está claro que proviene de una familia noble, razonó Iris en voz alta. Earl estuvo de acuerdo con el mago, pero el comportamiento de Jane, su espontaneidad e ingenuidad eran confusos. Iris estaba más preocupada por la futura expedición del duque que por su futura esposa y él cambió de tema. ¿Cuándo va a emprender su excelencia una campaña?, preguntó el mago. El duque respondió que pensaba partir mañana por la mañana. La conversación había terminado, pero Iris no tenía prisa por marcharse. En lugar de salir de la oficina, el mago declaró que tenía la intención de permanecer en el palacio hasta que el duque regresara de un viaje al centro. Esto era extraño, porque antes no le gustaba salir de la torre. El duque le dijo al mago que realmente apreciaba su ayuda y apoyo. Iris respondió sinceramente que su deseo de permanecer en el palacio con extrañas vibraciones de energía en el jardín. El duque no quiso escuchar nada de esto y estuvo a punto de echar al mago por la puerta. Dijo que como su conversación no funcionó, iría con Lady Miller y le haría una pequeña prueba para el título de duquesa. Earl se enojó aún más, su paciencia llegó a su fin. Arrojó al mago por el umbral y cerró la puerta de golpe para que los marcos de las ventanas y la nueva cerca del jardín temblaran. Parecía que los sentimientos regresaban. Jane estaba a punto de empezar a plantar camelias cuando Iris apareció en el jardín. El mago inmediatamente sintió la magia de la flor. Era extraño, porque donde él creció no había magos en absoluto. Entonces, ¿de dónde vino la magia? El flujo es muy débil, pero siento magia, dijo Iris. Jane no iba a decirle a Iris que estaba haciendo magia. Ella le mostró al mago la nueva cerca, le permitió caminar por el jardín todo lo que quisiera y le pidió que no se acercara al parterre de camelia, porque acababa de ser plantado y aún no había echado raíces en el nuevo lugar. Lady Miller vio el interés genuino de Iris por el jardín y decidió preguntar si tenía piedras mágicas que regulaban la temperatura. El mago dijo que tenía esas piedras e inmediatamente preguntó por qué Jane las necesitaba. Jane dijo que iba a revivir el antiguo jardín, plantar muchas flores hermosas, pero el problema es que el suelo aquí está muy frío y las plantas podrían morir y las piedras podrían calentar el suelo. Pero con una condición, Jane tenía que darle algo a cambio. Jane sabía que las piedras de temperatura eran muy raras. No todos los magos podían fabricarlas y ella no tenía nada que ofrecer a cambio. Pero ella no iba a echarse atrás y dijo que iba a cultivar flores en el jardín que tienen magia negra. A cambio de piedras se las daría al mago. Iris sospechó de esta noticia. Jane tuvo que admitir que, a pesar de que su hermana heredó el poder de la familia, ella también tiene habilidades y la camelia mágica es prueba de ello. El guardián de la torre mágica no podía creer la loca historia de Lady Miller. Entonces Jane dijo que su doncella podía confirmarlo todo. Después de pensar unos minutos, Iris accedió a darle las piedras a Jane a cambio de flores. La niña estaba tan feliz que incluso se apresuró a abrazar al mago. Estoy tan feliz de poder salvar la camelia. Mi fuerza aún no es suficiente para sostenerla, pero con la piedra caliente definitivamente sobrevivirá, farfulló la niña. Iris se alejó de Jane. Él no compartía el deleite de la chica. Para él era simplemente un buen trato de intercambio. El mago y Jane se despidieron y se dedicaron a sus asuntos. Se alegró con la noticia de las piedras. Necesitaba contárselo urgentemente al duque. Lady Miller casi había llegado a la oficina del duque cuando el mayordomo la detuvo y le informó que le habían entregado flores. Jane se dio la vuelta y corrió a su habitación. El duque se paró en la entrada de la habitación, esperando su llegada. Jane saludó a su marido y entraron juntos. Toda la habitación de la niña estaba llena de flores. Había flores por todas partes. Mesas, sillas y alféizares estaban llenos de jarrones, incluso había macetas en el suelo. Jane se quedó sin aliento, esperaba un ramo, pero recibió un invernadero completo. Earl se puso de pie y observó en silencio a Jane disfrutar de las flores. Habiendo recobrado un poco el sentido, la niña se dio cuenta del panorama completo de lo que estaba sucediendo. Hay tantas flores porque el duque va a usar el poder de la espada cientos de veces.
El duque confirmó sus sospechas. Iba a emprender una campaña lo antes posible y ordenó conseguir todas las flores posibles. ¿Cuánta emoción va a desperdiciar?, pensó Jane con horror. ¿Cuánto durará tu caminata?, preguntó. Earl dijo que planea hacerlo en un mes, pero si Iris se une a ellos, podrán hacerlo más rápido. ¿Qué pasa con tus emociones?, preguntó Jane. Siento que tengo suficiente fuerza para esta campaña, en gran parte gracias a ti, respondió el duque. La niña estaba feliz y triste al escuchar estas palabras. Todo lo que pudo hacer fue enojarlo una vez más. Duke da 2 pasos a la derecha, toma la rosa roja y gírala a las 9 en punto. El duque tomó la rosa, pero no tenía prisa por cumplir su pedido. Espero que no hayas pedido regalar flores, simplemente me gusta la combinación de rojo y negro. Earl Lang estaba enojado, muy enojado. Una vez más Jane había logrado despertar emociones en él. Como si nada hubiera pasado, Lady Miller cambió de tema y le contó al duque sobre las piedras térmicas y el futuro jardín. El duque no podía creer que Iris aceptara darle las piedras a Jane. Se escuchó un ruido en un rincón de la habitación. El duque y la duquesa se dieron vuelta y vieron a Iris entre un montón de flores. La aparición del mago provocó que varios jarrones de flores cayeran y se rompieran, lo que molestó mucho a Jane. Las lágrimas rodaron por el hermoso rostro de Jane. Iris decidió justificarse y dijo que no debería preocuparse tanto por las flores y que él, por cierto, se lastimó en el otoño y debería tener lástima. No son solo flores, son un regalo del duque. ¿Cómo pueden los regalos del duque ser más importantes que yo?, se indignó el mago. Al observar esta pelea inútil, sacó un pañuelo y estaba a punto de limpiarse la mano de los rastros de la rosa. Jane miró las flores arruinadas, luego el pañuelo del duque y, sin pensarlo durante mucho tiempo, le ofreció un intercambio. Earl estaba dispuesto a darle el pañuelo con sencillez y, por supuesto, aceptó la oferta de su esposa, a pesar de que consideraba este intercambio estúpido y ridículo. En la finca Lang había caído la noche y una neblina azul y helada se cernía sobre los chapiteles de las torres del palacio. Earl mira con nostalgia las ventanas de su castillo. En algún lugar allí Jane duerme tranquilamente. Él no quiere molestarla y se va sin despedirse. El capitán Carter informa que los preparativos para la campaña están completos y que podemos partir. Los últimos días antes de la expedición, Jane e Iris literalmente siguieron al duque y lo irritaron por su sobreprotección. Parece que gracias a Miller he recuperado el nerviosismo, le dijo el duque al capitán. Deberías agradecerle, aconsejó el capitán. Earl no necesitaba consejos y no iba a agradecerle a Jane. Miró de nuevo alrededor de la casa y el jardín y la imagen de Jane apareció ante sus ojos. Desde que la belleza pelirroja pisó el umbral de este castillo, mi vida ha dado un vuelco. Ella está en mis pensamientos incluso si no está cerca de mí. Hoy decidió no llevar a Iris de excursión. Estaría más tranquilo si el mago se quedara con Jane. Parece que el sentimiento de preocupación de Duke por sus seres queridos ha regresado. No puedes posponerlo más. Es hora de dejar los muros de tu finca natal. Hay un camino largo y peligroso por delante. La Guardia Real aguardó las tradicionales palabras de despedida. Restablezcamos el orden, el equilibrio y la paz en el norte, dijo solemnemente Lang. Los guardias apoyaron las palabras del duque con un rugido amistoso y el tren militar abandonó las murallas del castillo. Jane dormía profundamente en su habitación, envuelta por el aroma de las flores donadas. Cálidos rayos de la mañana entrando al dormitorio de la chica. Abrió los ojos y con alegría observó cómo la luz del sol brilla suavemente en los pétalos de delicados tulipanes, lirios blancos y fragantes rosas. Mirando de un ramo a otro, Jane estaba sinceramente feliz por el nuevo día, hasta que alguien llamó a la puerta. La noticia de la mañana sorprendió a la niña. Mientras dormía, al amparo de la noche del norte, el duque y los guardias abandonaron el castillo. Betty quería distraer a la anfitriona de pensamientos tristes y se ofreció a ordenar las flores, cambiarles el agua y liberarlas del envoltorio. Jane decidió hacer algo diferente con las flores. Le dijo a la criada que quería plantarlas en el jardín. La criada se sorprendió, pero no contradijo a la anfitriona. Jane imaginó que cuando se plantaran todas las flores en el jardín, la finca Lang florecería y brillaría con nuevos colores. Ella no se demoró e inmediatamente dio la orden de trasladar con cuidado todas las flores de la habitación al jardín. El mayordomo aceptó amablemente hacerse cargo de este asunto. Mientras los sirvientes colocaban flores en cestas y el mayordomo observaba y ordenaba el proceso, Jane decidió iniciar una conversación con él sobre la historia del norte y la familia Lang. Tanto los sirvientes como el mayordomo fingieron no escuchar su pregunta. Su reacción sorprendió a Jane. El pasado de la familia estaba cuidadosamente oculto. Después de un tiempo, el mayordomo se acercó a Lady Miller y le prometió contarle todo lo que le interesa cuando su matrimonio con el duque pase por todos los trámites de registro necesarios.
Hay cosas que se transmiten en la familia por línea femenina de generación en generación, y muy pronto te convertirás en su dueña. Jane se alegró de que el mayordomo finalmente estuviera hablando del pasado, aprovechó el momento y le preguntó si recordaba al duque cuando era niño, qué tipo de infancia tuvo, si era un llorón. La pregunta de Jane quedó flotando en el aire, los sirvientes bajaron la cabeza con tristeza. Me gustaría contarte esto, respondió tristemente el mayordomo, pero en lugar de detalles sobre el duque comenzó a contar la leyenda de las espadas. Y decidió buscar información en los libros. El duque llegó a las fronteras del Reino del Norte. El estado de Earl preocupaba a Becher. El duque parecía cansado. Earl realmente se sintió incómodo. Atribuyó su debilidad a la presencia cercana de monstruos. El escuadrón continuó avanzando. Todos en el palacio estaban involucrados en trabajos de jardinería. Jane estaba siguiendo a los sirvientes que llevaban flores al jardín y notó que una pequeña margarita se había caído de uno de los ramos. La niña recogió la flor y quiso devolverla a su lugar, pero la flor en sus manos se convirtió en una sombra negra. Jane se puso tan pálida que la criada le preguntó si se encontraba bien. Parece que accidentalmente usé fuerza sobre la margarita y se convirtió en una flor de magia oscura, admitió Lady Mellon. Debes tener cuidado con la magia, porque tu boda se llevará a cabo pronto, señaló la doncella. Jane quería terminar las cosas en el jardín antes de la boda y fue en busca de Iris, porque él le prometió piedras de calidez, y ella también quería pedirle piedras de memoria para conmemorar el día de la boda. Iris era difícil de encontrar. Con la aparición de la camelia en el jardín, todo cambió. Lady Miller supo exactamente dónde buscarla. La belleza pelirroja dejó todas las flores y se dirigió directamente al jardín. El guardián de la torre mágica se paró junto a la camelia y miró fascinado la flor. Solo cuando la niña se acercó mucho Iris la notó y se dio vuelta. No puedo acostumbrarme a que este castillo esté lleno de gente, se indignó el mago. Esta vez el mago no parecía un niño, sino un joven adulto, y esto confundió un poco a Jane. Jane pensó que su poder era suficiente para transformar a Iris. El mago tranquilizó a la niña. Sus poderes no tenían nada que ver con su transformación. Iris le entregó a Jane una bolsa de piedras térmicas y le dijo que había tenido en cuenta el tamaño del jardín y que la magia de estas piedras debería ser suficiente para calentar. Jane le agradeció sinceramente. Por un momento le pareció que el rostro del mago se volvió más amable. Quiero invitarte a ser amiga de la novia en nuestra boda. Como muestra de amistad, le entregó a Iris una dulce margarita. Pero tengo una pequeña petición, continuó la niña. Las paredes de este palacio no han visto una verdadera fiesta desde hace mucho tiempo. Quiero que uses la magia de las piedras de la memoria en nuestra boda. El mago estaba intrigado por la petición de Jane y por supuesto quería saber qué estaba haciendo la niña en ese momento. Lady Miller no tuvo tiempo para detalles. Llevaban mucho tiempo esperándola en el jardín. Le dijo al mago que quería dejar en su memoria para siempre la imagen de su marido con un traje de novia blanco. Y en ese momento, en las montañas, entre acantilados rocosos y avalanchas, Rowline luchó valientemente con los monstruos. Con cada movimiento de la espada, se calmaba, sus ojos perdían el brillo y sus emociones desaparecían. Un sentimiento familiar de indiferencia comenzó a envolver a Earl, maldijo mentalmente sus habilidades, ya no quería vivir sin emociones. La vida en el castillo transcurría como de costumbre, todos sus habitantes participaban en la plantación de flores. Téntica jardinera supervisó magistralmente el proceso. Cuando el duque regresó de su caminata, el jardín se llenó de flores. Su aroma penetraba a través de las ventanas abiertas hacia el castillo y la vista fascinaba por su belleza. Las piedras térmicas hicieron su trabajo y ni una sola flor sufrió el frío. Jane estaba satisfecha con el resultado de su trabajo. Ahora realmente disfrutaba caminar hasta aquí. Ni siquiera Iris esperaba que la niña tuviera éxito. También le encantaba pasar tiempo entre flores y esperaba que pronto aparecieran mariposas en el jardín. Cada vez que se encontraban, Jane le recordaba la boda y las piedras de la memoria. Iris se burló de ella y le dijo que aún no había decidido si llevaría estas piedras mágicas a la boda. Si no cumples con mi pedido, dejaré de dejarte entrar a mi jardín, bromeó Jane en respuesta. Finalmente llegó el tan esperado día del regreso del duque a las murallas de su castillo natal. Jane le extrañaba mucho y estaba deseando conocer a su marido. Tan pronto como las bocinas anunciaron la llegada del duque, la niña corrió lo más rápido que, al cabo de un minuto, el patio se llenó de voces. Todos los miembros de la expedición estaban contentos de estar en casa. Jane corrió hacia el duque y lo saludó alegremente. Earl miró a la niña con indiferencia y no dijo nada en respuesta. Jane iba a sentirse ofendida, pero con el tiempo se dio cuenta de que Earl usaba la energía de la espada con tanta frecuencia que permanecía completamente impasible. Pero para este caso, la chica tenía un as bajo la manga. Estudié su horario y me di cuenta de que pasa la mayor parte del día en su oficina.
El duque asintió afirmativamente con la cabeza. Entonces Jane le insinuó cuidadosamente que había cambiado algo en la oficina. Al duque no le gustó esta noticia, pero exteriormente mantuvo la calma. Luego Jane cubrió los ojos del duque con la palma de su mano para sorprenderlo, y lentamente pasaron por el jardín hacia el estudio. ¿Quieres mostrarme la oficina o el jardín?, preguntó el duque sin mucho interés. Un poco de paciencia, pidió la niña. Muy pronto lo verás. Caminaron por los largos pasillos del palacio. Earl nunca había estado interesado en el jardín. No esperaba ver nada nuevo allí. Finalmente entró a su oficina. A primera vista, todo estaba en su lugar. Nada ha cambiado. Solo yo he cambiado, dijo el duque en voz alta. Al girar la cabeza hacia la derecha, Earl vio que el escudo de la familia Lang adornaba ahora la repisa de la chimenea. Se le ocurrió una buena idea. No es que Jane me haya traído aquí solo para eso. Y entonces escuchó su voz fuera de la ventana. Ella lo llamaba desde el jardín. El duque se acercó a la ventana para preguntar qué quería su futura esposa. Miró alrededor del jardín por la ventana y lo que vio le encantó. Jane estaba en el centro del callejón de flores. Hermosas flores crecían a su alrededor. Todas juntas formaban una composición que repetía exactamente el diseño del escudo de armas de la familia. Por primera vez en mucho tiempo, el rostro del duque se iluminó con una sonrisa. Su futura esposa estaba debajo y con la mirada más seria propuso colocar una estatua suya con una corona de flores en el centro del macizo de flores. Si estás de acuerdo, mañana prepararé todo, dijo sonriendo. Incluso si estoy en contra, lo harás temprano, respondió, sin contener la risa. Ya había olvidado cómo era ver el mundo tan brillante y colorido, sonreír y amar. Llegó el día de la partida hacia el reino central. Iris, en cuerpo de niña, salió a acompañar a los duques en el camino. Cuando Jane le preguntó por qué decidió volver a ser pequeño, el mago respondió que estaba esperando que él y el duque fueran castigados por utilizar trabajo infantil. Llamó al mago un pequeño manipulador. Entonces el mago dijo que no podía esperar hasta que se fueran para organizar una gran fiesta con música alta y comida deliciosa. Con esta alegre nota, los amigos se despidieron y el carruaje del duque partió. Jane le dijo al duque que quería visitar la biblioteca del Reino Central para encontrar información sobre el pasado de los Lang. Quiero saber más sobre ti y tu familia. Ante la mención de la familia, el duque guardó silencio y guardó silencio. No tienes nada en casa que te recuerde a tus antepasados, a tus padres o a tu infancia, continuó la niña. Los Lang originalmente vivían en el centro, pero debido a las expediciones, parte de la familia emigró al norte. Esto significa que en el centro definitivamente podré encontrar información sobre los Lang. Jane estaba encantada. El camino fue largo. Jane estaba atormentada por pensamientos sobre su hermana. En algún momento imaginó que nada le saldría bien y asustada agarró la mano del duque. Earl pensó que ella, como una verdadera dama, estaba muy preocupada por la próxima reunión y no retiró la mano. Jane estaba realmente preocupada, pero no por las negociaciones, sino por el hecho de que, según la trama de la novela, el duque debería encontrarse con Grace en este viaje. Hubo un periodo en la familia Miller en el que ninguna de las hijas mostraba fuerza. No quiso sentarse a esperar un milagro y le propuso matrimonio al príncipe del Reino Central. Comprométete conmigo y en 2 años, cuando el poder de la espada se manifieste, uniremos el sur y el centro y crearemos un imperio fuerte y próspero, aseguró Grace al príncipe. Según la trama de la novela, la menor de las hijas Miller conoció al duque del norte y éste se enamoró de ella desde el primer apretón de manos. Por eso Jane estaba muy molesta, porque cuando el duque tomó su mano por primera vez, al ofrecerle un trato al príncipe, Grace estaba segura de que en 2 años el poder de la espada se manifestaría en ella, pensó Jane y solo hacia el final del viaje se le ocurrió a la niña una terrible conjetura. Su hermana quería deshacerse de ella. El castillo del Reino Central asombró por su belleza y grandeza. Lady Miller y el duque notaron que el centro era muy diferente del norte. El príncipe Carlos del Reino Central salió personalmente a recibir a los invitados. Ha llegado el momento de la verdad. En la novela original, el príncipe a quien su hermana eligió como marido era en realidad amado por ella. Charles miró sorprendido a los invitados. No esperaba que Lam no viniera solo y mucho menos que su acompañante fuera Jane Miller. Earl presentó a Jane como su futura esposa. La noticia de la inminente boda del Duque del Norte con Jane Miller impactó. Charles fingió estar feliz por la futura pareja e invitó a los invitados a la mesa. Jane aún no entendía qué hacer a continuación ni cómo comportarse. Earl y Jane estaban muy cansados por el viaje, pero rechazar una invitación a cenar podría considerarse una falta de respeto hacia los propietarios y tuvieron que aceptar. Acordaron que saludarían a los presentes en la mesa, charlarían un poco con todos y abandonarían la recepción sin esperar el postre. El príncipe Carlos presentó personalmente a la pareja a la mesa y fuimos visitados por el Duque del Norte, Roland Lang, y su encantadora compañera Jane Miller.
El príncipe comenzó a presentar a los invitados a los presentes y fue el primero en presentarles a la hija del barón Wood. Grace se sentó a continuación en la mesa, detuvo el discurso del príncipe con un gesto y se presentó. Grace Miller es la segunda comandante de los caballeros imperiales, anunció solemne y jactanciosamente. Y luego añadió en voz baja y enojada, hace mucho que no nos vemos, sentándose a la mesa. Jane se comportó con mucha naturalidad, sonrió cálidamente a todos y trató de mantener la conversación. Estaba retraída, concentrada y pensando en algo propio. Durante la conversación, el príncipe quiso conocer detalles sobre la pasada expedición del duque y se disculpó de antemano con la dama por el aburrido tema. Grace rápidamente se unió a la conversación, mostrando interés en el tema de la caminata, y sugirió que la conversación sobre los monstruos se llevara a cabo en la oficina para no avergonzar a las encantadoras damas. Jane estaba muy asustada. Todo lo que tanto temía podría suceder ahora, cuando el príncipe Duke y Grace entraron a la oficina, y ella no pudo hacer nada. El príncipe pensó que la oferta de Grace de hablar sobre los monstruos fuera de la mesa era excelente y les indicó al duque y a Grace que entraran a la oficina. La mano de Jane descansaba sobre el hombro de Earl. Todavía no somos cónyuges y no tengo derecho a exigir nada, pero debes saber que no me agradará mucho que toques a otras chicas, ni siquiera para saludarlas con un apretón de manos. El comentario de Jane le pareció extraño a Earl, pero no tenía sentido discutir con su futura esposa en esta situación. Él asintió con la cabeza y se fue. Solo Jane y Anne permanecieron en la mesa. Continuaron hablando agradablemente. Anne dijo que su padre había insistido en que ella estuviera aquí hoy, pero no le había advertido que la cena resultaría en una agradable relación. Volvió a agradecer a Anne y a su padre por la hermosa rama de camelia que el duque había recogido de su jardín. Cuando la conversación giró hacia Earl, la señorita Wood le preguntó a Jane con interés qué era lo que la atraía del duque. Jane estaba dispuesta a hablar de su marido durante horas. Ella, como nadie, conocía todas sus cualidades positivas. El duque es una persona muy responsable y siempre hace las cosas. Todo el mundo lo sabe. Jane y Anne juntas comenzaron a enumerar las virtudes del duque del Reino del Norte. La futura esposa de Anne conocía bien no solo sus cualidades positivas, sino que también estudió sus hábitos, rasgos distintivos de su carácter e incluso rasgos especiales de apariencia. La 13ª pestaña del ojo derecho de Earl era un poco más larga que las demás. Anne quedó muy sorprendida por las habilidades de observación de su nueva amiga. Las chicas discutían el tema con tanta fuerza que no se dieron cuenta de cómo el príncipe y el duque regresaban a la habitación. Jane miró en su dirección y notó que Grace no estaba con ellos. El príncipe dijo que Grace tenía algo que hacer y que se uniría a ellos más tarde. Jane miró a Earl con atención. Trató de captar incluso el más mínimo cambio en su comportamiento. El príncipe se disculpó con Lady Miller por tener que distraer a su prometido durante tanto tiempo. Jane simpatizaba con lo que estaba sucediendo. Después de todo, no hay mucha gente en el centro que domine el estilo de Anne. Estaban a punto de partir cuando el príncipe anunció que por la noche se celebraría un baile en honor a la llegada del duque. La habitación de invitados era tan acogedora como todo el palacio del reino central. Jane estaba un poco emocionada porque a ella y al duque les dieron una habitación para dos. Earl Lang lucía absolutamente deslumbrante con su... Solo un detalle en la impecable imagen del duque confundió a la muchacha. Sus viejos guantes. ¿Por qué siempre usas guantes? Los guantes son un atributo importante para cualquiera que empuñe una espada. Protegen contra cortes no deseados, respondió el duque. Si quieres te los puedo quitar. El duque le pidió su opinión y tuvo en cuenta sus comentarios. Esto no pudo más que complacer a Jane. El salón de baile sorprendió con su lujo y esplendor. Todo fue preparado al más alto nivel para la recepción de invitados importantes. Jane no podía deshacerse de su emoción. No todos los días se celebraban bailes en su honor. Un mayordomo se paró en la entrada del salón, al ver a la pareja que se acercaba, notificó en voz alta a todos que habían llegado el gran duque, conde de Lanley y su compañera Jane Miller. La mano de Jane apretó con fuerza la mano del duque. Fue separada de su familia y tuvo que ser presentada por su nombre, pero también se dio su apellido. Obviamente alguien quería involucrar a Jane en un escándalo. La hija exiliada que regresó como duquesa es un tema perfecto para los chismes de palacio. Los que estaban alrededor realmente comenzaron a mirarse y a susurrar sin dudarlo. Jane sintió miradas sospechosas y desagradables desde todos los rincones del salón de baile. Qué lástima que nuestro matrimonio aún no haya entrado en vigor y ahora tú y yo nos veamos obligados a soportar esta vergüenza. Jane se volvió hacia el duque. Sabía perfectamente con quién me casaba y no me importa en absoluto, respondió y la invitó a bailar. Jane le estaba tan agradecida por esta respuesta que no pudo contenerse y lo abrazó con fuerza. Hace mucho tiempo que no siento sentimientos cálidos por la gente.
pero contigo todo es diferente, dijo de repente el duque. La confesión de Earl conmocionó a la chica hasta la médula. ¿Cuánto tiempo lleva llegando a estas palabras y finalmente su sueño comienza a hacerse realidad? La música terminó y el duque acompañó a su dama a su asiento. El interés de quienes lo rodeaban por su persona era evidente, pero nadie se atrevió a acercarse y entablar una conversación. Deberías empezar a hacerte amigo de los lugareños, le dijo Jane a Earl. Ella tenía razón y el duque decidió dar él mismo el primer paso, porque para eso vinieron. Grace se acercó a Jane. Mi nombre es Grace Miller. Se dirigió a Jane como si no se conocieran. Jane no lo entendió de inmediato, pero resultó que era solo una broma, y luego Grace inició una agradable conversación sobre lo preocupado que estaba su padre por la dote de su hija mayor. No necesito nada y tengo una dote, aseguró la bella pelirroja a su hermana. Grace se sorprendió e incluso le preguntó si realmente había entendido todo correctamente. Entendiste todo correctamente, pero no necesitas saber que mi dote es solo una gallina, pensó Jane, pero no dijo nada más. ¿Se está burlando de mí?, pensó Grace indignada. Earl interrumpió la conversación de las hermanas para advertirle a Jane que no la dejaría por mucho tiempo. El duque hizo una cortés reverencia a las damas y se retiró para hablar con el príncipe. Grace se sorprendió al ver toda esta dulce foto familiar. Esperaba que el duque fuera indiferente a su hermana, pero todo parecía completamente diferente. «¿Te has conseguido un marido guapo?», dijo Grace con sarcasmo. Preguntó la hermana Jane. «Parece que las noticias van llegando poco a poco al norte. No tengo motivos para estar celoso, porque estoy comprometida con el príncipe Carlos», espetó el joven Miller. Durante la conversación, Jane logró enviar dulces señales de atención al duque al otro extremo del pasillo. El duque observó cada movimiento de Jane con sus ojos, pero trató de mantener una apariencia importante. Grace se puso furiosa al ver todo aquello que ella consideraba vulgaridad. «Te estás comportando de manera indecente y deshonrando el nombre de nuestra familia», le dijo Grace con rudeza a su hermana. «Y durante mucho tiempo lanzar un beso se ha considerado una grave violación de la etiqueta», preguntó Jane. «Uno podría pensar que usted y el príncipe nunca habéis hecho esto». Jane vio que sus últimas palabras tocaron una fibra sensible en su hermana. Parece que detrás de toda esta armadura militante de importancia hay una chica corriente que quiere atención y amor, pensó Jane, mirando a su hermana.